Buenos días, mi nombre es Arley Alejandro Aguirre Cristancho, soy estudiante de Ciencia Política con matrícula y estudio actualmente acá en la Universidad Nacional. Ok, bienvenido, abríguese, sí, en eso estamos. Pues para arrancar un poquito con la charla, te pregunto que si recuerdas el primer día que entraste a la universidad, el primer día cuando llegaste acá. Es muy curioso, por lo menos yo vengo entrando acá a la universidad y participando desde antes de ser estudiante principalmente. Eh, Mis dos mejores amigos entraron acá, uno es ingeniero y el otro también estudia Ciencia Política. Y desde que ellos entraron como a sus inducciones, yo vengo aquí a parchar, a conocer, a explorar. Y principalmente como en ese proceso de descubrir qué era lo que quería hacer, no tenía como tal el afán, pues tampoco el puntaje me dio para lo que tenía como electivo o de carrera en ese momento. Entonces yo dije, bueno, vamos a conocer a parchar. Y el primer día de eso fue en inducciones de ingeniería. Estábamos enfrente del viejo. Y la primera reacción que tuve es, qué miedo, ingeniería da miedo. Las letras de arriba parece que están derramando sangre negra de lo viejas que están. Fue muy curioso para mí en lo personal yo ver eso así, como que había mucho ingeniero premium. Lo que uno tiene como estereotipo de ingeniero se cumplía perfectamente en 5 de 6. Pero hablando con ellos, parchando con ellos, fue muy chévere. En ese momento fue muy bueno observar desde lejos a los ingenieros hacer sus actividades. Y después ir a comer. Ya en otros momentos que pude venir a la universidad, me pude presentar, pude estar en cosas como grupos de juegos de mesa, en competencias de freestyle que hicieron una vez en la Perola, y así. Sí. Sí, que bien, pero de hecho todavía hacen círculo los martes, si mal no estoy. Sí. Se creció igual. Ya son más o menos 3 añitos aquí, ¿cierto? Sí, Son 3 añitos. inclusive como estudiante llevo ya, este va a ser mi tercer año, bueno, comienzos del tercer año, y ya como visitante de la universidad, casi 4. Ok. Dos cositas. Desde que conoces la universidad, puedes venir acá a conocer el campus y demás. Eh, ¿Qué has visto que ha cambiado y qué has visto que definitivamente sigue igual? El bloque, creo que es el bloque C, el bloque grande del NEA. Básicamente ese sí lo vi desde que pusieron la primera piedra, que vino acá Petro, se Sí. tomaron el edificio del NEA y lo hicieron salir del sótano. Quedó Ali salir corriendo. ¿Qué más ha cambiado? La entrega del edificio blanco de derecho, el 201, el antiguamente llamado Jaime Pardo Leal, ahorita Gabriela Peláez. La entrega de ese edificio. ¿Qué más así que haya cambiado? Ah, bien, quitaron la entrada vehicular de la 30. Ahí donde se hacían los tropeles de 3 personas, eso que era como chistoso. Ah, quitaron esa entrada. No me quedé en cuenta. Hay un edificio de ingeniería que desde que yo vengo a visitar está en arreglo, que es laboratorio de hidráulicas. Creo que está ahí llegando al 610. El domo al lado de Sí, económicas. desde que yo vengo eso está supuestamente en reconstrucción. Sí. Entonces, ese todavía sigue ahí. No, que yo sepa, todavía no se ha abierto, no se ha entregado. O sea, está en reparación, pero está cerrado. Sí, o sea, cuando yo recién entré, se lo pregunté a mi amigo que es ingeniero y él dijo, no, eso al parecer está en reconstrucción. O sea, algo como lo que le hicieron al 201 de que lo derrumbaron y lo volvieron a hacer. Pero todavía como que no se ha entregado. No sé si es porque falta instrumentalización adentro o por qué. Eso ya es pues, porque eso hace parte del complejo de laboratorios, Sí, patios y eso. Y es de Desde hace ingeniería. más de 4 años está. está cerrado. Ya está como terminado por fuera, pero sí tengo entendido que faltan adecuaciones adentro porque son laboratorios de ingeniería, entonces hay que llevar maquinaria. Bueno, igual aquí todo se demora. Sí, de hecho en la Javeriana hay uno bastante parecido que uno puede ver cuando entra, que es literalmente como 4 pisos hacia abajo. Ujú. Ah, sí. Es básicamente más o menos el mismo tipo de laboratorio, hasta donde tengo entendido. ¿Qué más así que haya cambiado? Y que no haya cambiado. Que no haya cambiado. Pero ese fue el primero que dijiste, ¿no? El bloque ese
El, Que se lleva toda la vida desde el día. no, que desde que yo, ese sí lo vi construir, ese sí lo vi cambiar, crecer. El nuevo bloque del NEA, el de arquitectura, que no ha cambiado. Mm, el 610, el 610, El GAC. económicas. Económicas a mí me dijeron que antes de que yo entrara, incluso de que yo viniera, cambió mucho, porque en una asamblea, una amiga estuvo ahí, antes se había llegado al consenso de que económicas no se pintaba, Ujú. y que en una asamblea se cambió eso y se empezaron a pintar las paredes. Pero desde que yo estoy eso se ha mantenido relativamente igual, o sea, los mismos murales, las mismas pintas, ya es lo que hay. Mm, Ingeniería, si se mantuviera blanca, diría que sería uno de los pocos edificios que nunca cambia. O sea, de lo que se ha venido cambiando es que pues se ha mantenido ahorita último unas pintas que se hicieron sobre compañeros caídos y unos representantes, creo que era del proceso agrario en Colombia, no me acuerdo exactamente. Pero hay murales y hay grafos ahorita en ingeniería. Cuando yo recién entré, ese edificio se caracterizaba por siempre ser blanco. Cada semestre se pintaba básicamente. Se retocaba el pelo. Sí, Mm. era básicamente el insignia blanco de acá. Otra cosa que cambió, así de cuando yo visitaba la universidad, que eso tiene una historia muy curiosa. La vez que se tumbaron las rejas del León de Grey. Sí, me Ese acuerdo. día no estuve, pero yo sí alcancé a ver al león pues enrejado. Eh, Algo que sí mantiene igual, Artes. El edificio viejito de Artes, el blanco. El blanco, el de las estatuas, el de las... Sí, ese sí, para mí, se mantiene relativamente igual. O sea, no, siempre entro y lo veo como, wow, se ve igual. Oye, me llamó la atención porque pues yo no soy de la universidad, entonces hay muchas que no conozco. Me llama la atención lo de que tumbaron las rejas de León de Grey, Sí, que ustedes saben como si detrás de eso hay alguna historia, algún mito, algún sí. simbolismo. Eh, una de las razones por las cuales tengo yo entendido no se ha querido el continuismo de las administraciones de Dolly, lo que ahorita representa Peña y eso, es que hubo un proyecto de que el León de Grey, toda su boletería se manejara por tu boleta y que todos los ingresos a eso fueran a través de tu boleta. León de Grey es un teatro. Es el auditorio Es de el aquí, auditorio principal. en donde está el Che Pintadito, ahí que está Jaime, el Che y ellos, y ellas, porque también está por ahí, la amiga. Ese auditorio es de la universidad, patrimonio y toda la cosa. Es importante. Y después de su remodelación estuvo bastante tiempo, creo que fueron como 2 o 3 años cerrado. No recuerdo exactamente cuánto tiempo estuvo, pero estuvo en mantenimiento, arreglos, todavía tiene grietas. Y después de esos arreglos, pues se pasó el proyecto de que lo manejara un privado. Algo así parecido como es la cafetería, que la cafetería no es de la universidad, sino es otra privada, como en el 610, que también es una cafetería privada. Y que toda la boletería pues se vendiera, fuera mercantilizada, por así decirlo. Y eso generó un gran descontento, porque pues las asambleas se manejan, las grandes asambleas principalmente se manejan allá. Las presentaciones públicas pues deberían de ser como tal públicas y me tocaría adquirir la entrada a través de tu boleta, que desconozco si habrían proyectos para subsidiar al estudiantado que pudiera acceder a las boletas, eso sí se desconoce, pero en general eso causó dentro de los que yo conozco un descontento y llevó a lo que fue la apertura del León de Grey. Se tumbaron las rejas, no recuerdo exactamente si ese día había gente encapuchada o cómo, pero sí se tumbaron las rejas y la gente entró al León como para cualquier asamblea coyuntural, que la gente llega y es entrando por cuanta puerta vea y se tomaron el León. ¿Y todavía sigue funcionando como boletería o ya No, quedó abierto? se logró que no llegara a eso. Todavía, por ejemplo, la función del Teatro La Candelaria de Camilo Torres, por ejemplo, yo pude venir con mi señora mamá, la primera visita de ella a la universidad fue esa, y se entró gratis, normal. Eso sí, las filas de los conciertos y las obras de teatro gratis son abrumadoras, es una vaina brutal, puede dar fácilmente 2 o 3 vueltas al león.
que no es pequeño. La, otra cosita, la universidad en general es, pues por lo menos para mí lo fue como bastante impactante en el sentido de que uno se enfrenta a todo el mundo y de muchas cosas que en lo que uno de pronto no está acostumbrado y que, que en muchas ocasiones es como muy impactante ver. Yo le pregunto si para el caso de su merced, que fue algo que haya hecho, eso me chocó, eso me rayó, eso no entendía o no sabía que eso funcionaba o no sabía que eso existía, es visto aquí dentro de la universidad. Mm, que me choque. En un principio lo tenía muy normalizado, pero ya siendo estudiante me chocó bastante el, el desapego que tiene, por ejemplo, zonas importantes como la Plaza Che. Ahorita la Plaza Che, por ejemplo, tiene un bache de casi medio metro de hueco. Y pues la gente lo ve y dice, ah, bueno, es un hueco. Incluso los rechaceros se movieron por el hueco y eso, de cierto modo, como el desapego de la gente a ese tipo de estructuras. La ocupación de la Plaza Che también un poco por los rechaceros. Me caen bien, me han salvado de más de una hambruna. Pero siento que se podrían incluso desplegar más alrededor de la universidad que quedarse en la Che. O sea, hay lugares que no son tan cercanos a la Che y tienen que moverse el resto para ir a comprar el almuerzo. Siento que se podrían distribuir un poquito mejor y no quedar como lo que en algún momento llamaron el mercado persa de la Che. Sí, me acuerdo. ¿Qué otra cosa sí que me choca? Ahorita que hablas del desapego, quería preguntarte en qué momento, o si recuerdas un momento específico en el que tú hayas dicho como que perteneces a la Universidad Nacional, como en qué momento sentiste esa pertenencia. Sí, sí, sí lo tengo. Y justamente ese mismo día fue que decidí estudiar en la Facultad de Derecho, Ciencia Política y Sociales. Eso fue una asamblea, 2024-1. Yo estaba como triste porque no pasé, estaba trabajando, estudiando, tenía un viajecito después. Y dije, bueno, voy a visitar a mis amigos. Vine. Y de Derecho, Ciencia Política y Sociales estaba en asamblea, allá en el 610. Y yo llegué y yo quedé como, ¿por qué mierda hay pupitres en las escaleras? Hay tres sofás apilados en la entrada del pasillo, ¿qué pasó acá? Y veo a toda la gente reunida en el balcón del segundo piso, en el piso del primero, ahí en el hall. Y empieza como, oigan, compas, ahí pensé que esta vaina está mal. Nos están jodiendo, les subieron a los almuerzos. Los profesores les estaban pagando cuando eso era menos de 40 cada hora, 40 cada hora. Y nosotros que aquí parchados de la vida, jugando ping-pong. Y pues básicamente no solo eso, sino todo lo que fue el ambiente, la empatía, el amor de la gente entre ellos, no solamente entre estudiantes, que se suele asociar de que, bueno, los estudiantes se apoyan entre ellos y eso, sino también el apoyo de varios profesores ahí presentes en la asamblea, como ellos tomaban voz, parte y hacían, por así decirlo, completaban como el ambiente de todo lo que fue eso. Y ese día justamente hubo tropel en la 30. Entonces era muy chistoso porque todos nosotros ahí como organizados, poniendo atención, viendo qué era lo que había, qué era lo que pasaba. Y en la 30 un grupo de capuchos haciendo tropel. O sea, para mí fue muy chistoso, por no decir que en ese caos de la bullaranga, la gente, los discursos, el gas, dije, no, yo antes de entrar acá tuve la oportunidad de irme becado al externado, a estudiar Derecho, y todavía tenía la beca en pie cuando vine a esa asamblea. Y dije, no, esto en una privada no se ve. Es muy curioso porque la gente siento que tiene una perspectiva de que mameran las públicas, se la pasan en paro, en tropel, tiran piedra, que no sé qué, y como que eso hace que la gente como que sienta, no sé, siento Ese, fastidio, un repele por la pública, pero es curioso que justamente eso es lo que te motiva a entrar. sí, o sea, desde relativamente bien chiquito me gustó como el ajetreo, lo que se llama el boroló. Y acá relativamente lo encontré, sumado a que viendo el plan de CP de Ciencia Política, y encontré muchas cosas que me gustaban. La historia,
lo que viene siendo la propia política. Me empezó a interesar muchísimo, me gustó, me gusta casi desde octavo grado. Y como una multidisciplinariedad. Y además que técnicamente acá bueno, no, sí, acá en Bogotá es la única pública que oferta esa carrera, que oferta ciencia política. Ya a nivel nacional, me habías dicho que la UDEA, no me acordaba que la UDEA tenía el programa. Pero sí, básicamente eso fue lo que me hizo enamorar de acá. La gente, el ambiente, todo. Ok. Cuando, Sí, sí. bueno, cuando pregunté, mejor dicho, cuando hablamos por WhatsApp la primera vez, sí. Su merced me comentaba, me preguntaba en verdad que si me refería, cuando estaba buscando historias, que si me refería a cosas como el tema este de que se habla de que aquí en la universidad en química hay un reactor nuclear o, bueno, un poco como el tema también de los túneles, cosas así que pues nosotros conocemos de la universidad, un poco porque la vivimos, la habitamos, pero que de pronto hacia afuera no son tan claros o de pronto no se conozcan. Yo no sé si su merced de casualidad tenga alguna historia en particular, alguna que le gustaría explorar y sobre todo pensando en si esa historia como que representa a la universidad. Uf, que la represente. Hay varias historias, algunas mitos, como el hecho de que justo enfrente Química. Química es el único edificio que no se puede balear en esa universidad. Que no se puede balear. Si no, se le puede disparar. O sea, si hay un lugar, entre comillas, seguro, si llega a haber una intervención, es que Y eso lo saben tanto internos como externos. O sea, si llega el mar, normalmente no. O sea, tú le preguntas a alguien X, llegas, hey, ¿cuál es el edificio más seguro si llegan a intervenir acá? Te van a decir ninguno. no, pero Pero refiriéndome como a los que podrían llegar a balear los ESMAD o los se, supo- capuchos internos. se supone que se debe saber, o sea, por parte de las fuerzas públicas, y es de cierto modo de sentido común, porque en química hay muchos activos y reactivos, que ajá, si se manejan mal, pues, kabum. Ya pasó en socio, el mal manejo de reactivos químicos y todas esas cosas. A alguien le costó dedos, manos, no sé, le costó la explosión. Entonces química tiene como esa seguridad o esa cobertura. Se di cuenta que hace muchos años, cuando hubo como una intervención, los estudiantes tenían material explosivo. No me acuerdo si era dinamita o qué era, pero tenían material. Se lo amarraron y que se pusieron enfrente química para que pues básicamente no los dispararan y pudieran pues salir, porque estaban ahí refugiados. Los estaban amenazando de, oigan, si no salen, pues ajá, vamos a entrar. Los convencieron de que se quitaran los explosivos y que los iban a dejar escapar y pues al final no los dejaron escapar y los balacearon y pues murieron. Lo que se cuenta de ese rumor, de esa historia, es que los fantasmas de ellos salen a atormentar en el pasillo de abajo de química y ahí asustan todas las noches, que a veces se ven caminando por los pasillos de química, que en cierto modo le da un poco más como de toque de espanto el hecho de que el diseño es muy parecido al de un psiquiátrico. Y muros gruesos además. Sí, y se cuenta que la parte de arriba tiene una piscina. Se cuenta, o sea, nadie sabe si sí o si no. Pues Es el gato de Schneider. de momento el edificio no se ha incendiado como para que se active. Como en esas épocas no O había sea, ¿una piscina de qué? agua, No, o sea, como de de contención, de contención. seguridad. Ah, ok, ok, yo. Como no habían sistemas de riego, de aspersores eficientes para la época, la manera más eficiente en caso de que se incendiara el edificio era esa. Ok. No sé, yo desconozco si todavía está activa. O sea, se cuenta que todavía hay humedad en el último piso, pero no sé. Mm, historias así, eh, Esos pelados de química que mataron eran estudiantes se supone que sí. y estaban en alguna protesta por algo, ¿sabes? Desconozco el contexto en el cual. O sea, normalmente ese tipo de historias se cuentan muy sueltas y ese es como el problema de como la condición del voz a voz. Muchas veces va la conversación y se tira, por ejemplo, eso. No, ahí se cuenta que masacraron a un número de estudiantes, pero luego uno puede ir a más allá. Por ejemplo, al 2001, a un estudiante recién inaugurado del ESMAD, eh, resultó herido, si mal no estoy, de gravedad por el recién creado ESMAD.
que incluso hay una nota periodística sobre eso, que fue Leopoldo uno de los primeros que llegó y dijo, oigan, ya párenla, hay un herido por allá en la entrada de la 30 con 45, cuando las rejas todavía andaban a esos bloques blancos gigantes que hay ahí, que esa reja también se modificó de una manera como embudo. Así que otras historias que pueda decir que identifican al campo. ¿Y alguna que tú hayas vivido? Que tú digas, yo estuve ahí ese día. Mm, el día que eligieron a Peña, ¿Cuál ¿Qué pasó ocasión? ese día? ¿Cuál la es? primera. Ese día, pues, como todo buen primo y paro, le estábamos celebrando incluso el cumpleaños a un amigo, que es técnicamente un prodigio. ¿Tú conoces a Ángel? ¿A quién? Ahora Ángel. Sí, sí, sí. A él le estábamos celebrando el Derecho. cumpleaños. Y cuando nosotros allá todos borrachos, el niño todo sano tomando juguito, le compramos jugo y gaseosa esa vez. Estaban dentro de la U. Sí, estábamos ahí en enfermería. Cuando llegó el correo En de Electro, enfermería y el- estaban borrachos. Uy, qué descaro. Pues era un lugar seguro. no la torre de enfermería, el nuevito. La torre se enderezó después de un temblor. Eso también. Estábamos ahí y voy a ver el correo y dice como deliberación del Consejo Superior designa a Ismael Peña. Y yo como, uy, espere, estoy muy borracho de esta mierda que, bueno. Y puse a alguien que no había tomado tanto a leer y dijo, uy, jueputa, sí. Disculpe la que Y básicamente ahí se nos bajó la borrachera a todos. Cuando menos veo es la gente del Freud estaba como organizándose, había gente como cambiando, volteándose las chaquetas, yéndose hacia la 26. Pues normal, la indignación popular, la espontaneidad. Bakunin de cierto modo dice que los cambios y el tumbar ciertas estructuras de poder va desde eso, desde lo espontáneo. Pero realmente yo en ese momento que como, ¿y ahora qué? Pues entre el poco de la borrachera y eso, unos amigos míos salieron por toda la mitad del tropel y yo con otro parcero, lo más de casuales, terminamos saliendo por allá, por donde están las vacas. Ujú. No nos caímos en cuenta de que esa portería de pronto sí estaba abierta, entonces nos salimos fue por la reja. Y pues ahí para allá caminamos hasta llegar a una troncal y pues ya nos fuimos. Pues ese día estuve ahí como en ese boroló. ¿Y ese día qué pasó? O sea, ustedes se fueron, pero ¿sabes acá qué resultó? Doble tropel y asamblea. Tropel tanto en la 30 con 45 como en la 26. De solo estudiantes. Ese día no había gente así organizada con banderas, no, era solo estudiantes tirando piedras. Yo estuve cerca de la explosión de Socio. ¿Cuál expresión? No sé si recuerdas. Es que no es de que recuerdo, Claro, que sí, no sí. conozco. Eh, Entonces lo puedes describir. Se fue hace poco, se fue hace poco. Sí, el año pasado específicamente. Creo que fue para el 8-9 de junio. Ujú. Aquí se conmemora el Día del Estudiante Caído. 8, 9, 7, 8 y 9 de junio, si mal no estoy. ¿El fuego por los muertos? Sí. Si mal no estoy, ese día fue que cayó Chucho León Patiño, que ahorita pues el comedor central tiene su nombre. Uno de los últimos líderes estudiantiles, encargado de la cooperativa estudiantil, asesinado en las manifestaciones, se le conmemora. Lo matan en Cali. Lo matan en Cali. Lo mataron en Cali, sí que él apareció allá en uno de los lotes afiliados a la Sí. Univalle. En un vagón. Sí. Perdón. Me culpé. Y justamente ese día hubo uno de los mejores tropeles que ha documentado esta universidad en la última década. De los mejores. Sí, yo mejores te refieres a como más Por la organización violentos. más que por eso, por la organización que llevó a tener la clandestinidad para ejercerla. O sea, Ok. acá la clandestinidad se divide en muchísimos parches. Los Bateman, ahorita está el MIR, salió el MR, el MPC, las abolicionistas, que es un parche como anarcofeminista. Ese día también salieron los Nadie. O sea, y todo eso se reunió en un solo lugar y de una manera muy coordinada hicieron lo que normalmente ellos hacen como individualidades. A eso me refiero que fue uno de los mejores en estas décadas. O sea, hace mucho tiempo no se veía una organización
una organización así. A lo que se le hizo más o menos como un símil o comparación fue cuando Carlos Medina hizo como su foro de capuchos y dijo, oigan, vamos a debatir con los capuchos en el León de Grey. Yo O sea, no más o conocía menos eso. una organización de ese tipo, que eso no se hace en 2 días, Ujú. eso demoró años. ¿Y que explotó el nombre? Después de eso salió, al día siguiente salió un grupo que se llama el PPP, ahorita conocido como el caso de los 11. No había terminado el proceso. No, eso fue ya otro día. Ok. Que a los 11 los culpan de ser eso. No hay pruebas ni nada al respecto de momento. Entonces sale el PPP, la Brigada Clandestina, por el pueblo y para el pueblo, y empiezan a hacer su tropa. Empezaron tarde, ¿de acuerdo? Fue muy chistoso porque fueron a la parte de donde queda el tostado, ahí el sótano de enfermería, a Ujú. coger piedras. Y se las llevaron en un skateboard desde allá, hasta sociología. Y empezaron allá a hacer exposiciones. Lo que ocurrió es que en algún mal manejo del material explosivo, eh, lo que se dijo ese día en el parqueadero de socio, se despilotó la cocina. A alguien le explotó el material en la mano. Y justo momentos antes habían increpado unos capuchos que estaban explotando papas en toda la mitad del parqueadero de socio. Y había gente pues sentada alrededor. Y llegaron a increparlo de, oiga, ¿por qué estallan las papas? ¿Qué pasó? Bájele. Porque normalmente se van y se estallan es afuera. No hay. Imagino yo que ya sabían que algunas del material estaban como, despiloto y las estaban tratando de detonar de manera controlada y pues no, baila. Se estalló eso, sociología, salía humo de todo lado. Yo estaba ahí donde los jefes estaban detonando las papas, yo estaba un poquito enfrente porque estaba como, oigan, marica, todo bien, weón, bájele, no está llena esa mierda acá. Y cuando escuchamos fue que se estalla socio. Y vemos a los capuchos salir y que una ambulancia. Usted estaba como a qué distancia de la explosión. No, la explosión fue más adentro del edificio, Ok. pero de la entrada de socio yo no estaba tan lejos, estaba más o menos 10 metros, si no te digo un poco menos. Y pues en ese momento todo el mundo se descontrola, había gente paniqueada, gente con ataques de pánico, la gente se atumultó tanto hacia humanas que no dejaban pasar la ambulancia. Ese día, en lo poco de raciocinio que tuvimos, empujamos gente a lo maldita sea para que pudiera pasar la ambulancia porque si no, no podían pasar. Los capuchos también estaban muy alterados y todo. Y pues básicamente ahí lo que fue después de eso, yo me encontré con un parche de amigas. También ellas estaban como, ¿qué pasó? Y pues básicamente yo y un amigo les acompañamos una a una a sus casas. Afortunadamente la mayoría vivían o viven, no recuerdo exactamente ahorita, cerca acá. Entonces dimos como un tour de por allá, yendo por la 26, por Corferias. Y otro acompañamos hacia allá, que ya casi llegando a las 23 y luego vinimos acá, a Corferias específicamente, y tomamos ya bus respectivo a nuestras casas cada uno. Y ese día cuando explotó, ¿cómo te sentiste? La cuestión con eso es la adrenalina y el focus de alguien tiene que estar serio y calmado, como que me hizo reprimir todo lo que sentía en ese momento y ya fue al día siguiente, o incluso no tanto al día siguiente, sino en el retorno, por ejemplo, en el alimentador que yo estaba solo, que llegué, marica, que se estalló algo. O sea, uno está acostumbrado a escuchar el boom, pero el boom afuera de la universidad. Y uno queda como, qué denso. Y que algo que hablaba yo con un profesor, y es que ese semestre justamente, bueno, ese año, el año pasado, fue muy tropelero. Mm. O sea, había cada rato, se tomó incluso como la mala indicación de, no, todos los jueves hay tropel. No necesariamente, pero sí casi siempre un jueves había un tropel. Entonces eso fue como muy denso, muy muy de, la vi cerca.
y ni siquiera tan cerca, o sea, estaba todavía a una distancia dentro de lo que cabe prudentemente segura, pero fue serio. Claro. Y otras cosas, sí. Yo, El día que se tomaron el NEA, yo estaba ahí con toda esa gente cuando sacaron a Petro ahí abajo, pobre celadora, que fue muy imprudente de cierto ¿Por modo, qué? ¿Qué pasó con la celadora? se la empujaron. Ella era ella sola como contra 100, 150 o 200 estudiantes empujando la puerta. O sea, no le pasaron por encima, la levantaron y la dejaron a un lado, pero aún así Claro, porque ese es su fue trabajo. una oleada de fuerza bruta así. Y que fue irresponsable porque pues ahí abajo en el sótano del NEA estaba el presidente. Donde si hubieran sentido como acorralados, el problema ahí para escapar. Eso es cerrado. Pero pues nada, así de resto, son cosas muy relativamente sencillas. yo no quiero perder oportunidad, perdón, yo no quiero perder oportunidad que ahorita mencionaste una vaina de una asamblea de capuchos. Yo eso no lo conocía. Sí, es algo muy curioso acá, Carlos Medina Gallego, con todo lo funado que puede estar y todo, ha sido el único hombre que ha logrado traer a la clandestinidad a ese punto de debate. Y a eso, yo me acuerdo que trabajaba unos parches relativamente nombrados en su momento, clandestinos, que era un parche de capuchos de su época. Estamos hablando más o menos 2012, creo que es eso. Y otros parches como más de tendencia roja, como leninistas, marxistas. ¿Quién dices que lo logró? Carlos Medina. Medina. Él era No, él fue profesor acá. okay, profesor de ciencias políticas. De ciencia Sí. política. Uno de Entonces, los pocos licenciados que conozco de acá. sí, no, aquí la mayoría son de Son, pura. ajá, politólogo, no licenciado en ciencia política. Sí, abogado. Uh-huh. Eso para mí es curioso, que acá se haya eliminado, por ejemplo, la facultad de licenciaturas. Uh-huh. Que está las dos historias. Una que dice que al eliminar la facultad de licenciaturas de acá, nace la pedagógica, cosa que la pedagógica desmiente y ellos dicen, no, nosotros nacemos de las escuelas normales, Sí. porque si no también de ahí habría nacido, se habría fundado o nacido la UPTC y esa ya es una vaina completamente aparte. Y está la historia de que sí, bajo una reforma, creo que fue José Félix Patiño, básicamente la disolvió para crear la Facultad de Humanas. Y decir, oiga, pues tenemos muchas carreras afines, pues unámoslas todas en una sola Uh-huh. para tener más presupuesto. No funciona. Entonces, se supone que licenciatura en Ciencias Sociales se reemplazó por lo que, o bueno, se acogió y entró en el plan de Sociología, que ahí tienen como una materia de pedagogía o algo así. Y las únicas carreras a hoy que salen como licenciaturas son las filologías. Ya resto todo como un nombre profesional, por así decirlo. Pero igual ven muy poco de pedagogía. Sí. Muy poco. Una exploración demasiado básica. Sí, Vol- también echan falta eso. Volviendo a la de la Asamblea Capucha, para mí también es muy curioso que de cierto modo se haya organizado como un espacio así con algo que es tan caleto como la clandestinidad. O sea, la gente es muy caleta y cuidadosa con lo que, con lo que hacen, con lo que comparten. Con su identidad misma. Exacto. Y que se hayan prestado para hacer eso, que es básicamente un foro abierto a vos, es muy curioso y de cierto modo necesario. Por ejemplo, hoy en día, ya después de que se estalló Socio, después de que hay capturas y toda la monda, de que hubo, eso sí está confirmado, hubo infiltración de la policía acá en la universidad. Entonces, ya eso es muy delicado. Uh-huh. O sea, ya no es de tipificar y hacer el chiste de no, jaja, usted es capuchino. No, es una vuelta de. Su acusación puede llevar a ese man a afrontar por lo bajo 2 delitos agravados. Y Entiendo. que terrorismo no es un delito que se quite fácil. Tranquilo. Mm, Sí, que aparte el cargo es terrorismo y eso es bastante
denso en un país que vivió el El narcotráfico, las narcotráfico, bombas, los bombazos los y cosas así. bombazos, exacto, que incluso hoy en día todavía está, entonces es algo bastante... Es pesado. Así como eso, respecto a ese evento, no se ha vuelto a hacer. O sea, de cierto modo se puede ver como un evento único. No se ha podido llegar a realizar tal. ¿En qué año dices que fue? Creo que fue 2012-2013, no me acuerdo exactamente. Fue antes de los acuerdos de paz. Sí, sí. Ah, 2012, había entendido 2002, yo No, no, hace no. rato. ¿Y cómo te has enterado? De hecho, yo estudio mucho lo que viene siendo esos antecedentes de la violencia clandestina con la universidad. Tengo un pequeño proyecto de investigación al respecto. Y es como viendo la reaparición y aparición de grupos clandestinos, principalmente aquí en la UNAL. Por ejemplo, lo que te decía del Día del Estudiante Caído, que apareció un parche llamado MR. Ahorita tienen una bombita pintada ahí en el León. Como amarilla. Ajá. Ellos son la reaparición, o bueno, no son necesariamente los mismos, pero sí vienen como con una misma línea, un mismo perfil del discurso y también como una misma línea ideológica y de actuar de un grupo clandestino de acá de la UNAL que se llamaba TNT, Tercos Necios y Transformadores. Tuve la oportunidad de acercarme a uno de ellos a preguntarle, oigan, ¿ustedes tienen una vuelta que ver con esto? Porque pues la bomba es mítica, esa bombita ahí pintada se data casi desde el 2010. Y ellos dijeron, no, compita, de momento no, pero sí bebemos un poco de lo que ellos han hecho. Entonces, como la reaparición de esos parches, toda esa simbología, ahorita, por ejemplo, al comienzos de este semestre salió el MB con un comunicado de decir, oigan, va a ser un bonito y combativo semestre. No han salido ni una vez. Pero pues, ajá. El MB a propósito es el parche clandestino de capuchos de las FARC. Que en derecho salieron una vez a grabatear el baño y el segundo piso. Diciendo, aquí estamos presentes, nunca nos fuimos, muerta los traidores. No han aparecido. Sí, sí, Bien o mal, no han aparecido. Por lo menos acá. En la Macarena, en la Istri ya salieron una vez. ¿Qué otro? Sí. Bateman. Jaime Bateman Cayón. Pero ese ya es un parche viejo. Que se originó como tal, si mal no recuerdo, en la pedagógica. Sí, hace tiempo. Sí. Para ahí como redondeando, cerrando. Te pregunto, más como en consideración. Bueno, primero si tienes alguna otra en particular que quieras como explorar. Hay dos que son cortas. Cuando estaba Basserman tenía como la vaina Wasserman. de, sí, Ah, Moisés, sí. de ir por el campus en su carro. Y una vez dejó plantados, como la silla vacía, los estudiantes en el León. Salieron y lo rodearon. Y le dijeron, oiga, pase, caiga el León, usted tiene que hablar con nosotros, tiene cuentas que rendir. Y el man como, no, me secuestraron. Y había, o hay, por ahí, rondando un audio del presidente, no, del expresidente, cuando eso, de Uribe, diciendo, tranquilo, yo le garantizo su seguridad y su pronta salida del campus universitario. Wow. Le dio el toque a la historia. Total. Esa es curiosa. ¿Qué días con un amigo tratamos de buscar el audio? Puede que se me mande la directamente, porque nosotros recordamos una vez, no solo en una clase, sino después, tener el audio. Sino que pues, ambos cambiamos de dispositivo y se perdió. Y lo tratamos de volver a buscar y no lo hemos encontrado. Aparte uno cómo busca eso, ¿no? Sí. Audio de Uribe a Wasserman, pues... La otra es de cómo se consiguió el campus. Okay. Que, a ver, antes la universidad era como parecía la Istri, eran multicampus. O sea, había varios edificios repartidos alrededor de la ciudad. Y se cuenta que en uno de sus viajes, López, salió en un helicóptero a explorar la ciudad y vio un campo por allá, muy bonito, muy lindo, muy verde, y dijo, aquí va a ser la Universidad de la Nación. Y dicho y hecho, básicamente ahí es donde hoy en día está la Universidad Nacional y fue más o menos así donde se vino a realizar.
No recuerdo exactamente porque recuerdo que el man hizo como sus triquiñuelas y eso porque no le querían dar el terreno. Expropios. Expropis. No recuerdo exactamente si hizo eso, pero sí, él consiguió como tal esta vuelta. Ya, sí, pues no, el fusilamiento del, del ejército a la universidad, pues sí hay varios ejemplos a nivel histórico. Desde el Batallón Colombia, esos que fueron por allá a Corea, fusilando estudiantes, hasta propiamente aquí en los frentes dentro de la universidad, ejerciendo fuerza pública. De ahí nace el 16 de mayo, 16 de mayo de 1984, una intervención muy violenta por parte de las autoridades acá. Todavía los muros lo gritan, por ejemplo, en geociencias. Las placas también. Las placas conmemorativas. Y eso, enfrente de lingüística, hubo el deceso de un profesor. Ahí en donde están las sillas de lingüística, el profesor iba entrando al edificio, cuando eso creo que ya no eran residencias, ya era edificio de clase. Y al hombre le dispararon por la espalda y ahí cayó. Sino que los estudiantes también algunos terminaron heridos tratando de recuperar el cuerpo, porque cuando eso pues, se llevaban el cuerpo y chao, no se sabía nada. Y no quedaba evidencia de, no, la policía mató a este porque no hay cuerpo, no hay nada. Posiblemente se perdió, se fue. No, eso. Hay historias así curiosas como que la universidad le debe las disculpas a Miguel Ángel, al profe de socio, que lo acusaron con un video todo mal grabado, todo fuera de contexto, diciendo que era reclutador de la guerrilla. Y ahorita el profesor no puede ir a ninguna parte porque, el antecedente de acusado de reclutamiento. Siempre lo retienen en los aeropuertos. Sí. Entonces la universidad le debe todavía la disculpa porque ya quedó absuelto. Así ese tipo de cosas. La universidad tiene muchas historias. ¿Se cree que o sea, que estas historias, que otro tipo de historias como muy similares o similares, deberían contarse? ¿Deberían conocerse? Claro. O sea, de cierto modo, sé que es un dicho muy reconocido por la serie de narcotraficantes, de Pablo y eso, pero el que no conoce esa historia seriamente sí está condenado a repetirla. O sea, la universidad ha perdido muchísimas cosas. No solo la universidad, del país en general ha perdido muchas cosas. Aquí se perdieron residencias, aquí se perdieron vidas, se perdieron modelos de educación, grandes profesionales, muchísimas cosas. Y de cierto modo, al recordar estas historias, recordar esa gloria del pasado, eso de por qué pelean, por qué sigue presente la bandera de las residencias, por qué sigue presente la bandera del cogobierno, de la autonomía alimentaria. Todo eso, de cierto modo, hace parte de la historia propia de la UNAL. Y es una crítica por lo menos abierta que yo le hago a la gente que viene acá a decir, yo vengo a estudiar. Marica, yo me eché un año aquí explorando y entendiendo la universidad, viendo si verdaderamente yo quiero estudiar acá. Si usted entró acá porque tuvo buen puntaje y quiere un cartón medianamente reconocido, si usted tiene un puntaje de más de 670, 680, usted lo becan en casi cualquier lado, si quiere un cartón. Esta universidad no tiene esa dinámica de, imprima cartones y saque profesionales a lo maldito sea. Aquí la gente que normalmente ha entrado a lo largo de la historia, no ha sido solamente para formalizarse y ascender de manera social, sino fortalecer realmente lo que viene siendo la universidad pública. De cierto modo, una frase que escuchaba yo es, hoy luchamos por los que lucharon ayer para que puedan luchar los de mañana. Muchas de las cosas que nosotros hoy tenemos, bien sea de lo poco que tenemos, bienestar, edificios, cambios de pensum, inclusive la propia constituyente, han sido luchas que han venido desde años, generaciones propiamente. El problema de la rectoría se puede rastrear hasta el último rector elegido medianamente con favorabilidad, Víctor Moncayo, fue antes de los 90, entre la década de entre los 90 y los 2000, si mal no recuerdo. Todo ese tipo de problemas se rastrean a eso y son luchas que se deben mantener. Estas historias son recordar realmente qué es la universidad. La universidad no es solamente un centro donde uno va
a llenar libro, a sacar un cartón y a esperar de vengar un salario, es mucho más. Es un centro de pensamiento crítico, es un centro de algo que va más allá propiamente de la voluntad individual. Es una, esto va mucho con un anime de My Hero Academy, no sé, Boku no Hero Academy, no sé si lo conoces, de Te heredo mi voluntad, como el don de All Might, de que son muchos dones, muchas generaciones heredadas a una nueva generación. Más o menos así veo también la universidad. La universidad es el héroe, es el símbolo de la paz y el héroe de esta nación. Mucha gente entra acá sin posibilidades reales de cambiar la perspectiva social de sus familias y a esto se le da la oportunidad. Y asimismo es como un deber también propio de mantenerla para que muchos otros puedan seguir teniendo esa oportunidad de ser héroes, de ser el nuevo símbolo de la paz y dar el nuevo mañana. Entonces sí, bajo ese pensamiento, bajo mi concepción, sí es importante que esto se divulgue como historia. Está perfecto, lindo. La verdad, me gusta el cierre. Narly, muchísimas gracias por el tiempo. Ya pues con esto cerramos con nuestra primera entrevista en Abríguese y nada, esperemos vernos luego. Muchísimas gracias, Arley. No, gracias a ustedes.